Olvido hormigos. ¿Qué tal, lacayos? ¿Cómo estáis? Sirviendo como en vosotros es costumbre. Pero ¿qué os pasa, sociatas? ¿Qué os pasa? Despertad. Este es un gran ejemplo de los pobres individuos en que os habéis convertido. La izquierda ha perdido el rumbo. Sí, ya sé que para vosotros perroflautas ni siquiera hay izquierda. La izquierda sois solamente vosotros, mesándoos o atusándoos las rastas y perdiendo el tiempo todos los días en la calle porque no tenéis nada más que hacer, pidiendo a unos políticos en quienes decís no creer que os resuelvan la vida. Sois unos auténticos inútiles, perroflautas, pero hoy quiero hablar de vosotros, sociatas. ¿Qué os pasa? ¿Cómo puedes decir olvido? No he hecho nada malo, no he cometido ningún delito. Pero claro que no. ¿Cómo puedes hablar así? ¿Cómo puedes decir que por una gilipollez como este vídeo, en que te sobas un poco y juegas un poco con tu chochito, por lo visto, porque no lo he conseguido ver, aunque lo he intentado eh, bastantes veces y con gran entusiasmo, pero me ha sido imposible hasta ahora. Es tan absurdo intentar acceder a tu vídeo como toda la historia de cómo tu vídeo acaba en la red. La gente dice que es una historia de amantes, que no se lo pasaste, no lo grabaste para tu marido, sino para tu amante, y habéis discutido y ahora lo ha puesto. Me da igual, olvido. Tienes un nombre, un apellido hormigos que recuerda, claro, a una clase de insecto. ¿Qué eres, olvido? ¿Eres uno de ellos? ¿Eres concejal del PP o del PSOE? ¿Eres uno de esas hormigas, de esos insectos despreciables y absolutamente dispensables que te insultaban ayer o antes de ayer? ¿Qué os pasa, sociatas? ¿Por qué te disculpas? ¿Por qué vas a dimitir por un vídeo? Si te estabas sobando para tu amigo y el tío se ha cabreado contigo y ahora, ¿qué más da? ¿Qué es eso de que estáis destrozados? ¿Pero qué os pasa, sociatas? ¿Vais a conseguir que la basura que son los votantes del PP, como los de Cameron, como los de este ser impresentable Mitt Romney, toda esta escoria, este cáncer que hay que superar para que la vida en el planeta generación tras generación siga teniendo sentido, vais a conseguir que nos coman y que la vida deje de tener sentido? Porque este vídeo de la cachonda olvido y su amigo o su marido o quien sea es solo un ejemplo. Tenéis que hablar de una vez claro. La chusma no valora las palabritas suaves, las medias tintas, los paños calientes. ¿No os dais cuenta de quiénes triunfan ahora, de qué es lo que se lleva? Cuanto más zafio, más hijos de puta seas, cuanto más basura seas, más canalla, mejor. Podríamos empezar, por ejemplo, con lo de la austeridad y con lo que hemos estado viviendo por encima de nuestros medios. ¿Por qué no le decís a la gente si de verdad hace falta ahorrar y hace falta recortar gastos? ¿Por qué no le decís claramente a la chusma en qué hay que recortarlos? Se supone que el país está arruinado y hay pueblos donde llevan 2 semanas de fiestas, donde hay esplanadas enteras llenas de castillos hinchables para que los niños del pueblo disfruten en ellos durante todo el día. Y claro, vosotros, lacayos, perroflautas y la chusma en general diréis, ¿y por qué no? ¡Qué bonito! Eso no es malgastar. Malgastar son los hospitales, los centros de salud, las escuelas, las piscinas. No, una piscina no es malgastar siempre que no sea una piscina olímpica en un puto pueblo de mierda, como por ejemplo los Llévenes, el pueblo de Olvido, la Cachonda. Eso sí es malgastar. Pero una piscina normalita en un pueblo de la meseta, en un villorrio, en un poblacho, en un poblachón de mierda, muerto de hambre, para que la gente se pueda bañar un poco en verano con 40 grados e incluso haga algo de ejercicio. Eso no es vivir por encima de nuestras posibilidades. Vivir por encima de nuestras posibilidades es subvencionar a todos los empresarios fracasados, no solo banqueros, sino toda esa gentuza, como ese payaso de Ryanair, el irlandés come patatas, que no vale más que para vivir de subvenciones, para poner el cazo. Es un inútil, no es más que un pringado de beneficencia, y se permite cachondearse de la gente cuando simplemente vive de la estupidez del pueblo, de la ignorancia del pueblo, que piensa que cualquiera que tiene dinero lo tiene porque lo merece y porque es inteligente y lo ha conseguido
mostrando alguna clase de talento. Esas son las clases de subvenciones que no podemos permitirnos. El gasoil para que unos armadores mafiosos y psicópatas bloqueen puertos. Ahora no os acordaréis de esto, claro, pero yo sí, porque por entonces vivía en un pequeño puertito pesquero. Y toda esta mafia de armadores, cuando no son pseudo sindicatos del campo, que no son más que terratenientes, que exigen que el gasoil les salga más barato, bloquean carreteras, puertos, esa es la gentuza con la que hay que ser austero, no subvencionando sus fracasadas vidas y sus fracasados negocios. Y si se hace porque no hay más remedio, entonces no se puede cortar los servicios básicos, importantes. Otra cosa en la que se puede economizar es las televisiones, pero no solo lacayos, fachas, nacionalistas españoles, las televisiones autonómicas, que según vosotros si se vendieran se arreglaría todo, suponiendo que alguien quisiera comprar esas televisiones para paletos y provincianos, que no valen ni un duro entre todas ellas. Aquí vemos el fútbol inglés gratis, pagado con los impuestos de todos, mientras que allí, en países como Inglaterra, no se ve casi nada de fútbol gratis. Y sin embargo, los dentistas sí son gratis. Esas son las cosas en las que verdaderamente hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y así tenéis que hablar, la izquierda. Si sois incapaces de parar el robo, la extorsión y los asesinatos que cometen los pseudoempresarios y toda esa mafia de emperdedores que no emprendedores, al menos decid claro que si todo el mundo vive como funcionarios encubiertos, entonces no se puede cerrar ni un puto centro de salud. Pero es que no solo es la austeridad, es, por ejemplo, el aborto. ¿A quién crees que impresionáis con esas palabritas? La reforma de Gallardón supone un retroceso democrático. A la puta escoria que vota el PP, no la asustáis con esas palabritas. Ellos se creen totalmente democráticos. Hace 30, 40 años podían tener algún tipo de complejo, pero ahora ya no. Se sienten completamente humanos, aunque no son más que homínidos. Y con eso no vais a ganar la atención de la gente. Lo que tenéis que decir es que ellos son un aborto auténtico, que si existe el aborto es por culpa de gentuza como ellos. Cuando se le está diciendo a la gente que va a ir al infierno, o que su vida, su matrimonio no va a tener sentido si folla antes de casarse, que no se pueden repartir condones, que lo que hay que hacer es abstenerse, ¿hay algo más perjudicial para la economía que una chica de 16 años de un barrio obrero preñada? ¿Hay algo menos productivo, menos competitivo que una chica de 16 años preñada en una familia cutre de Móstoles? Esta gentuza es la culpable de que haya que abortar en muchísimos casos. Y no pueden dar lecciones de amor a la vida. Pero también tenéis que decirles, sociatas, o quienes seáis la izquierda, Izquierda Unida, sociatas, vosotros Izquierda Unida os creéis auténticos, verdaderos, pero la verdad es que ahora mismo tenéis a un líder que no recuerda más que a un gañán, a un destripaterrones. Yo voté a Izquierda Unida durante mucho tiempo, pero en el país de la gente que todavía va de rodillas hasta no sé qué muñeco que llaman Cristo, no hay ninguna oportunidad de que gobierne Izquierda Unida, pero es que tampoco hace nada especial. Todos sus exabruptos son mediocres, son patéticos, son incapaces de explicar nada más allá de la retórica tradicional del comunismo. Tenéis que hablar claramente a la chusma y decirles lo que son, llamarles lacayos, o perroflautas, tristes seres necios que dicen que todos son iguales, mientras que hacen el caldo gordo a esa derecha contra la que dicen que luchan, esa derecha que les insulta, mientras que los tímidos izquierda unideros y sociateros callan y hablan de que el 15M es un fenómeno al que hay que respetar. El 15M es una puta mierda, como todas esas hipiosas que ni siquiera valen para hippies, ni siquiera valen para tener piojos, porque luego se luchan como todo el mundo. Es lo que quieren, una ducha pero gratis, que se las den los gobiernos, que se las den los políticos, y si no, todos esos malos. Pero eso sí, escriben mensajitos muy interesantes, muy ingeniosos, mi cuerpo es mío, mío, mío. Pero cuando exiges a una sociedad que aborte, que te haga abortar, ya tu cuerpo deja de ser tuyo. Estás poniendo a alguien en una situación en la que no puedes exigir, no puedes dar por hecho que todo el mundo está dispuesto a matar a un feto de 3 o 4 meses. Por lo tanto, no puedes hablar
del aborto como si fuera un pasatiempo, una diversión, algo para celebrar, porque estás dando alas a los siniestros, a toda ese enjambre que son los hormigos. Olvido hormigos, las hormigas, los insectos despreciables que votan a la derecha. Les estáis dando alas con vuestros patéticos y pueriles comentarios de perroflautas. Pero tampoco solo el aborto, sino, por ejemplo, cuando se ha hablado de la supuesta conspiración, de los atentados de Atocha, de que eso favoreció al PSOE, ¿cómo podéis no contestar a los comentarios de estos seres sórdidos y siniestros que son la Cospedal, Arenas y toda esta chusma, y los lacayos que les votan? Si alguien tenía interés en que hubiera atentados de Atocha, y puede estar detrás de los atentados de Atocha, es la derecha sórdida y siniestra de España, porque lo que querían era que no se diera la situación en que después de haber ganado otras elecciones quedaría claro que toda su supuesta prosperidad y ese falso pleno empleo del que hablaban no era sino un castillo de naipes. Ellos son quienes mataron a 200 personas en Atocha, ellos en complicidad con ETA, porque ETA y ellos son lo mismo, son la misma basura sórdida, la misma basura provinciana de la cerrazón, del oscurantismo. Esas Bernarda Albas, sí, sociatas, Bernardas Albas, pero hay que decirlo claro, son sus votantes. Lo dijo Umberto Eco, no tengo nada contra Silvio Berlusconi, solo hace su trabajo, pero sí lo tengo contra los italianos que le votan. Claro que sí, los españoles que votan a Rajoy, los escoceses que votan a Cameron, o los ingleses o los galeses. Esa es la chusma, ese es el enemigo, y hay que dejárselo claro todos los días. ¿Cómo puede ser que ese paleto insufrible, ignorante de Aznar, todos los días esté en los periódicos dando lecciones de estupidez, de mediocridad? Ese ser en estado catatónico. Y Zapatero no diga nada. La crisis, es que no aceptó, no admitió que había una crisis. Pero no admitir que hay una crisis, ¿para qué? ¿Para que todo se deprima aún más? ¿Para que la gente se quede en su puta casa y no gaste y todo vaya peor? Mintió también Merkel, mintieron en Portugal, en Grecia, en Irlanda, en todas partes. ¿Cómo podéis no rebelaros contra este cáncer que nos está gobernando ahora? Ellos y sus votantes, esos limpiabotas, esos lametraserillos, que son esa forma de existencia primaria que vota la derecha. Pero tampoco es solo eso, también podríamos hablar de Europa. Después de decir y cansarse de decir que la culpa es de Zapatero, del gobierno anterior, sociatas, resulta que tenéis a ese ser llamado Cospedal diciendo que la situación actual de la prima de riesgo no responde a la realidad. ¿Pero en qué quedamos? Claro que responde a la realidad. En este país ha habido unos rojos perversos y siniestros que han hundido la economía. Esa economía que vosotros con vuestra conspiración de Atocha conseguisteis perder las elecciones un par de años antes de que se hundiera toda esa ficción que habíais ni siquiera ayudado a construir, simplemente había pasado, porque habéis demostrado que sois unos inútiles, que no valéis ni para destruir, ni para hacer, ni para deshacer, ni para hacer. La tal Soraya, casada en Brasil, en no sé qué especie de jolgorio, cuando debería estar aquí con un vestidito blanco, en una iglesia, ante todos esos muñecos, cumpliendo con el rito, dice que es que hay depresión en toda Europa, que hay crisis en toda Europa. Ahora lo dices, después de haber hecho todo lo posible por hundir la imagen de España en su credibilidad y por tanto su economía durante años. Ahora dices, Soraya, patética pinípeda, que significa foca. Ahora dices que es que hay crisis por todas partes. O el tipejo es el tal González Pons, el cateto. Se inventa otra conspiración. Dice que quizás haya países que no quieren ver a España en el euro. Y vosotros, sociatas, estáis callados, haciendo vídeos eróticos de tercera, no vídeos de primera, no de tercera. Sois paletos eróticos, sociatas, reaccionad, porque si no el terror nos come, los etarras madrileños nos devoran, los batasunos castellanos acaban con nuestras vidas, con su estúpido masoquismo de seres sirvientes, de lacayos. ¿Cómo que Europa no quiere que España esté en el euro? ¿Cómo que todo se podría acabar mañana si interviene el Banco Central Europeo? Pero ¿no estáis diciendo que todo esto responde a una negligencia, a un despilfarrar,
a una inutilidad de un gobierno anterior que es la lacra de España. Y ahora resulta que el problema es de Europa. ¿Cómo podéis, societas, no responder a toda este magma, esta excrecencia que son los votantes de la derecha? Y, por supuesto, los nacionalistas. Los nacionalistas no son buenos por el mero hecho de no ser del centro. ¿Por qué no les decís ya de una puta vez que no son más que unos paletos provincianos que piden una independencia que no quieren porque son unos acojonados? Porque a la menor oportunidad, al mínimo atisbo que pudieran tener o ver de que iban a perder 5 centimillos todos los meses durante los primeros 6 meses de su independencia, se cagarían, porque son unos putos paletos que van a remolque, porque si no formaran parte de España, serían todavía menos de lo que son. Y por supuesto que tienen derecho a independizarse, y por supuesto que son tan asesinos como ETA, como el que le pegó el tiro a Miguel Ángel Blanco, todos aquellos que dicen que en un hipotético referéndum sobre la independencia de País Vasco Cataluña, que no contemplan, ni observan, ni permitirían, pero en un hipotético referéndum tendrían que votar también los de Cádiz y los de Ávila. Eso es ser tan asesino como Josu Ternera, o más. Pero en cualquier caso, una vez que os independicéis, paletos catalanes y vascos, ¿cuándo os vais a independizar de todos esos curas siniestros que en vuestros pueblos dicen que es que las mujeres a veces se buscan lo que les pasa cuando los maridos las pegan, que es que los homosexuales no son gente normal? ¿Cuándo os ibais a independizar de la parte de vuestros poblachos que es menos rica que la otra parte? ¿Creéis que escondiendo la cabeza en un agujero como el avestruz se resuelven los problemas? Independizándoos de vuestro primo, de vuestro vecino, luego de la república independiente de tu casa. Sois formas de vida patéticas. Aislándoos en una pequeña ínsula barataria del tamaño de un botón, solo conseguiréis ser aún más tristes y sórdidos de lo que sois. Y por supuesto podríamos hablar también, para terminar, de los funcionarios. Toda la derecha sórdida y siniestra está dando la impresión de que el cáncer es el funcionariado. Ellos son los culpables de todo. Todo lo público, por supuesto. Y vosotros, societas, no respondéis. Pero si, ¿quién es el responsable de que en España todo el mundo quiera ser funcionario? En Estados Unidos los niños quieren ser presidentes de su país, aquí los niños quieren trabajar en correos. Pero ¿quién promueve toda esta mentalidad? ¿Quién es el responsable de ese paternalismo, de esas pequeñas existencias que solo quieren un trabajito en su pueblo, a 2 pasos de sus papás, para que cuando tengan niños los abuelos puedan hacer de canguros gratis? ¿Qué opciones da una derecha que cuando se habló de crear una red de pisos, de pequeños pisos subvencionados, públicos, de un alquiler asequible, para que la gente que está sola o que sencillamente le puede salir un trabajo a 1000 kilómetros se pueda desplazar con la sensación de que no tiene que meterse en el lío más absoluto, que no tiene que gastarse todo lo que va a ganar en un supuesto trabajo a 500 kilómetros de donde vive ahora y que puede perder a los 6 meses? ¿Quién es el responsable de toda esa mentalidad pequeño burguesa, zafia, ridícula, paletil, de todo ese temor a salir del cascarón, sino la derecha sórdida y siniestra y sus lacayos que la votan? Haced algo, societas, reaccionad, demostrad que estáis vivos, no solo para grabar vídeos eróticos en que os masturbáis. ¡Guau! ¡Qué interesante! ¡Qué liberal eres, Olvido! Has hecho una cosa salvaje, pero te han pillado, y ahora todo lo que se te ocurre es decir que no has cometido ningún delito, que no has hecho nada malo, que tu familia está destrozada. Elige mejor los polvos que echas, Olvido, y demuestra que no eres un insecto, como el insecto que da nombre a tu apellido y como los votantes del partido al que supuestamente te enfrentas y como los que te abucheaban el otro día, hormigos. Despertad, societas, o los lacayos nos comen.